el ayuno. Ahora, aprovechando en este momento de Cuaresma, sabemos que en Cuaresma, pues el ayuno, la oración y la limosna, pues son bases de vivir esta Cuaresma de la mejor manera posible. Y el ayuno, te quiero hablar del ayuno porque hoy en día cada vez más oigo personas confundidas sobre esta práctica, que si ya no es importante, que si no es tan, que solamente el ayuno es para gente muy radical, exagerada, Dios lo toma en cuenta, pero si puedes tener, no sé, hacer otro sacrificio, pues no importa. Y bueno, tener, puede ser verdad a media. Sin embargo, sí, lo que te quiero decir sobre el ayuno es que sí lo manda la Santa Madre Iglesia. Recordemos que es madre y maestra, nuestra Santa Iglesia. Y el ayuno lo tenemos que respetar o seguir si somos católicos. No voy a decir católicos practicantes, no. Católicos, ¿no? Y repito rápidamente lo que en varios programas he dicho. No puede decir una persona, es que yo soy deportista, pero no hago deporte. Es que, pues, yo soy ciclista, pero yo no corro en bici, ¿no? O sea, yo no le pedaleo. No, pues es que yo soy chef, pero no cocino. A ver, no, entonces no puedes decir, ay, soy católico, pero no practicante. No, pudiste haber sido bautizado, pero no eres católico. Un católico va a misa, ya sabemos, no voy a repetir, ¿ok? Entonces, si eres católico, tenemos que ayunar de vez en cuando. Y en el tiempo de Cuaresma es un tiempo indicado especial para el ayuno. Hay gente que ayuna todos los viernes, todos los miércoles, hace medios ayunos, hace ayunos completos. Eso está muy bien, pero este tiempo de Cuaresma es especial para ello, incluso para fortalecernos y ejercitarnos en esta práctica. Mira, me encontré esta frase, me encantó, de León Tolstoy. Dejar de comer y beber es más que un placer, es gloria para el alma. No, bueno, me encantó porque tiene tanto significado. Podríamos no comer, como lo marca, ¿no? El ayuno, pero al mismo tiempo, este ayuno es un alimento para el alma. Se oye paradójico, pero a mí me encantó esta frase. Te invito a que te quedes con ella, ¿no? Dejar de comer y beber es más que un placer, es gloria para el alma. Y bueno, a ver, el ayuno es privarse de alimento. No vamos aquí a compararlo o no, mi fin no es decirte qué vale más o qué vale menos, si la oración, si la limosna, si un sacrificio, si la abstinencia, no es mi fin. Simplemente aclarar que el ayuno no es lo mismo que no comer carne, por ejemplo. No es lo mismo que dejar de fumar el viernes, ¿no? O no ver mi película favorita o mi programa favorito y entonces ya ayuné de eso, de televisión. No, eso no es el ayuno. El ayuno como tal es privarse de alimento. Y en las siguientes ocasiones del programa puedo, con mucho gusto, pues poner algunos ejemplos de ayuno. No nada más un ayuno intermitente, un ayuno completo, un medio ayuno y decirte cómo lo podemos hacer. Sin embargo, ahorita, bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta que el ayuno es privarse de alimento.
Importante, y aquí entre paréntesis, ¿verdad? Una acotación al margen. Si tú nunca has ayunado, no tienes esta costumbre, no te has ejercitado en esta práctica, bueno, yo te recomiendo que no vayas a ayunar todo un día completo porque sí te puedes descompensar fuertemente. Y si no tienes una alimentación adecuada en los días anteriores a tu ayuno, pues sí, de verdad podría ser un problema. Entonces, aunque tu intención sea padrísima, magnífica, ay, voy a ayunar hoy y sí, no, tranquilo, y lo puedes hacer un medio ayuno, que quiere decir que te vas a acostar en la noche como normalmente lo haces a la misma hora y al otro día no desayunas nada. Lo puedes acompañar con un té sin endulzar, ¿sí? Y nada de que así como que esté como rico. Si es lo más natural, la manzanilla así como efusiones, ¿verdad? Mejor, de limón, etcétera. Si no tienes y nada más de sobrecito, pues está bien, pero sin endulzar. Pan, bueno, pues que el pan Bimbo, ¿no? Ya dije aquí una marca, ¿no? Que el pan de caja, no, no, sin sabor, sin nada. Ya, como en nuestros días no hay como mucho que decir voy por un pan ácimo, como en los tiempos de Jesús, bueno, pues un bolillo, sin migajón, pero aparte en un bolillo completo me lo voy a comer como desayuno, no, simplemente son pellizcadas si es que ya mi hambre es demasiada, pero si no, o a pura agua. Y a la hora de la comida, hablando del medio ayuno, a la hora de la comida comes normal. Y ya en la cena, pues igual cenas algo bien o ligerón, ya. Eso es un medio ayuno. Repito, no quiero enredarme mucho en esto, pero es privarse de alimento. Muy diferente es a lo que voy, que últimamente se está diciendo que es lo mismo que la abstinencia. No, un católico mayor de 16 años, todos los miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y viernes santo se debe el ayuno, aunque sea medio ayuno, ¿ok? Pero no es lo mismo que la abstinencia. Bueno, yo no ayuno, pero pues entonces hoy no fumo. O hoy no tomo café, que ese sea mi ayuno. No, eso es una abstinencia. Y la abstinencia conocida así como tal, que lo marca la iglesia también, es la abstinencia de carne. Igualmente, miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y viernes santo. El ayuno y la abstinencia de carne roja. Y esto incluye el pollo. Me dirán, es que es carne blanca. No, el pollo es considerado como carne roja. En fin, no debe haber ningún sacrificio o derramamiento de sangre en el alimento de origen animal que te vas a comer. ¿Ok? Entonces, sí, leches y quesos y mantequilla, por ejemplo, porque no necesitan matar al animal para que tú puedas comer queso, mantequilla, leche, etcétera. Bueno, pero la abstinencia es precisamente una renuncia a la carne, estos días que ya mencioné. También lo podemos decir que algún placer. Si me encanta el café o me encantan los pastelitos o el cigarro o la fiesta, bueno, pues miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y viernes santo me abstendré de la carne y de la fiesta, del cigarro, de lo que me guste, ¿ok? Esa es la abstinencia, diferente al ayuno. Esto necesitaba yo decirlo porque me escriben y me dicen, oye, Irene, la verdad que sí puedo, no sé, si me encanta los hot cakes, pues hoy no como hot cakes y ya ayuné, no es lo mismo, ¿ok? Y la Santa Madre Iglesia nos marca ese ayuno en cuaresma. Pues vamos a respetarlo. Yo no sé cómo es posible. Tengo amigos de mi edad que conocí a nivel universitario y que se decían católicos o bueno, fueron bautizados y ahora son musulmanes.
3, específicamente tengo 3 amigos. Y en el tiempo del Ramadán, como le llaman los musulmanes, ayunan 40 días, y es un ayuno completo 40 días, así como me lo escuchas, 40 días completos sin comer nada. Y ellos decían que acá los católicos, pues, es que, pues, somos muy, radicales, exagerados, etcétera. No, pero ahora sí cumplo mi Ramadán y mi ayuno de 40 días. Y yo le platicaba con uno y le digo, pues ahí en la iglesia también marca ese ayuno. Si tú quieres, pues 40 días, si no, pues solamente los viernes. Una ignorancia total de nuestra religión. Se cambian de religión, pues porque no conocen la propia, tan rica que es, y los sacramentos como medios seguros de salvación. En fin, bueno, así las cosas. ¿Qué te tengo que decir sobre el ayuno para no convencerte? Informarte los beneficios del ayuno. Pues primero es una renuncia voluntaria a ti. Recuerden la palabra de Dios, seguido nos dice, ¿no? Nos hace saber Jesús por medio de parábolas o en el Antiguo Testamento, renunciar a sí mismo, a nosotros mismos, a la carne, al mundo. Bueno, el ayuno es un ejercicio que nos va a ayudar a hacerlo, a poco ir renunciando al mundo. Ya lo dijimos al principio, ¿no? Es un alimento para el alma. Y créeme que mientras uno más ayuna, tiene una comunicación, de verdad, te lo prometo, más íntima con Dios. Bueno, es un sacrificio a Dios. Aquí hay algo bien importante que no debemos olvidar. Si tú ayunas y no lo ofreces, ese ayuno se va a la basura. Esa privación que tuviste, tu abstinencia y ayuno, no sirvió de nada. ¿Cómo que no sirvió? No, perdón, pero no sirvió de nada. Imagínate, pues en aquellos tiempos de Jesús, que iban a ofrecer los animales, ¿no? Al templo. Pero ahí ya, escucha lo que dije, ofrecer. Pero imagínate que llegaran ahí con el buey o el cabrito, lo que sea, y le dieran muerte y ya. No, tenía que ser un ofrecimiento. Te ofrezco este novillo, te ofrezco estas tórtolas, Dios, a Dios, por, puede ser, puedes pedir por tu salud, puedes pedir por tus hijos, puedes pedir por alguna situación que estés viviendo en familia. Ofrece, es un sacrificio. Este ayuno es un sacrificio a Dios y sumamente agradable a Él, porque ya vuelvo a lo mismo, al punto 1, es una renuncia a ti, a un placer, a la comida. Entonces, bueno, ahí está. Lo ofreces a Dios como este sacrificio que te estás privando y ya. Hay gente que pues no desayuna nunca y dice, podríamos decir, no, bueno, está padrísimo porque él ayuna todos los días. No, porque ni lo ofrece, ni le pesa, ni nada. Entonces, no, pues ahí no tiene validez, digamos, o no tiene mérito, esa es la palabra, no tiene mérito. Y pues en este ayuno, pues hay un sacrificio a Dios. Se fortalece tu voluntad cuando ayunas. Siempre que nos privamos de algo, principalmente de alimento o de algún placer, de algún antojito, vamos a fortalecer nuestra voluntad. ¿Te ha pasado que dices, es que antes me podía parar temprano para ir a correr, es que antes tenía más fuerza de voluntad, ahora no sé qué me pasa, que por más que quiero dejar el café, no puedo, por más que quiero dejar el refresco, no sé, ciertas cosas. Bueno, hay que ejercitar la voluntad. La voluntad es una virtud y como virtud, y así todas las virtudes, se ejercitan, se practican. No vas a correr un maratón de un día a otro, ¿no? Te tienes que ejercitar antes. Pues así con esto, igual.
se vence la tentación mucho más fácil. La tentación siempre la existirá mientras exista el demonio, ¿verdad? Mientras nosotros estemos en la tierra y quiera nuestra alma, existirá la tentación. Bueno, cuando fortalecemos nuestra voluntad, se presenta una tentación, es más fácil para nosotros rechazarla, vencerla. Entonces, pues, ¿cuál problema, no? Muy importante. Y por último, se alcanzan gracias especiales. Ya lo digo, una comunicación más íntima con Dios, pero por ese sacrificio que hiciste al ayunar y al ofrecerlo, te pueden venir gracias, ¿no? Ahí, a lo mejor, no a lo mejor, estoy segura que, acuérdate, con ayuno y oración salen los peores espíritus malignos de del orbe, de la gente, del mundo. Y entonces, si tú ofreces tu ayuno y tu oración por la conversión de tu hija, de tus hijos, porque ya no caigan en esos vicios, por tu esposo, que cambie su corazón de piedra, por tu esposa, que no esté siempre deprimida, angustiada o triste o histérica, no lo sé, aquel problema, aquella enfermedad, créeme que si es voluntad de Dios, con este ayuno y tu oración, se va a oír feo, por favor, no me lo malentiendan, pero es como hacerle, es arrancarle, para no decir cosas que no, es arrancarle el milagro a Dios. Arrancárselo. O sea, imagínate tu papá amoroso que diga, ay, está ayunando, está. Ay, ¿cómo te digo que no? ¿No? Me estás ofreciendo esto a mí, tú estás renunciando a ti para dármelo a mí porque quieres que sane a tu hijo, que, que, que tu hija se convierta, pues, ¿cómo no va a ser mi voluntad? Estos son los beneficios del ayuno. Entonces te invito a ayunar más seguido, pero ejercítate, ve practicándolo si es que no lo haces. De verdad es maravilloso. Es maravilloso.